Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con esta serie de estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con la segunda carta del apóstol Pedro y vamos a empezar en el capítulo número 1 y en el estudio número 1. A ver cuántos estudios sacamos de esta carta, está muy pequeña. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y empezamos con el estudio número 1. La palabra del Señor dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí el apóstol Pedro se está presentando y está diciendo a quién le envía esta carta. ¿A quién le envía esta carta? La primera carta dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Aquí va dirigida a todos los creyentes, ¿verdad?, que fueron expatriados, tanto judíos como los creyentes judíos y no judíos que creyeron en el Señor. Fueron expatriados. Dejó de ser nación Israel en el año 70, cuando el general Tito les destruyó el templo y fueron perseguidos. Y acá la segunda carta que manda Pedro igualmente va dirigida a todos los que hemos nacido de nuevo, a todos los cristianos de fe. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, los que hemos alcanzado la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por medio de la justicia de Dios. Oh, perdón, hermanos. Sigue diciendo, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, o sea, la gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí Pedro está mencionando a los cristianos. Dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, a nosotros se nos han dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, que hemos alcanzado esa madurez que nos llamó el Señor Jesús, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El Señor nos ha venido a prometer que si obedecemos su palabra, vendremos a ser hijos de Dios, amigos de Jesús,
venimos a ser nuevas criaturas, venimos a ser seres sobrenaturales, o sea que no estamos naturales como descendientes de Adán que fuimos, sino somos sobrenaturales, que estamos por arriba de la naturaleza humana, que la naturaleza humana ya no se enseñorea en nosotros, que sí podemos caer, pero una cosa es caer y otra cosa es vivir tirado. Cuando cae el justo, dice la Escritura que las veces que caiga el justo, Jehová lo va a levantar. Y aquí Pedro está mencionándonos de esas grandes promesas que nos dio el Señor. Dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, o sea, por esas promesas, llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Claro, porque allá el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 10, 11 y 12, dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es una de las promesas divinas, que después de ser hijos del diablo, llegásemos a ser por la fe hijos de Dios. Y esa es una de las grandísimas promesas. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Oiga, habiendo huido. Cuando nosotros no tenemos la fuerza para huir, ahí quedamos atrapados. Es como aquella persona que va a robar y sabe que si la agarran va a quedar atrapada, pero que la persona que lo va persiguiendo es más poderosa que la fuerza que tiene él y lo alcanza. ¿Por qué? Porque el diablo se encarga de todo eso. Pero cuando nosotros tenemos el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, entonces somos más que vencedores. Y entonces sí podemos huir de la corrupción que hay en este mundo. Yo el 16 de septiembre de este año voy a cumplir 33 años de haber huido de la corrupción de este mundo. El 16 de septiembre del 92 fue cuando llegué yo a conocer al Señor. Y es ahí donde podemos tener ese poder para huir de la corrupción. Y luego nos hace esta advertencia el apóstol Pedro. Ustedes también. Oiga, qué tremendo, ¿eh? Esto que viene ahorita, hay un mensaje que Dios me dio de aquí, de esta escritura. Dice, ustedes también, o sea, acuérdense que la carta va dirigida a todos los cristianos, aquellos que tienen una fe preciosa igualmente que la de Pedro y de los apóstoles. Dice que a ellos va dirigida esta carta. Y dice, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Dice, ustedes también pongan toda diligencia. Diligencia es sinónimo de prontitud y rapidez. Eso quiere decir diligencia, prontitud, rapidez. Poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por cuál mismo? Porque huimos de la corrupción de este mundo. Por esto mismo debemos poner toda diligencia. Añadan a su fe virtud. O sea, ya que has huido de la corrupción de este mundo,
debes de hacer esto que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Y si no lo haces, eres presa fácil para Satanás. Mira lo que dice. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, porque ya huiste de la corrupción de este mundo, añadan a su fe virtud. ¿Qué es virtud? Poder. Eso es virtud. Poder. Una mujer virtuosa es aquella mujer que todo lo puede hacer, que nada se le dificulta. Añadan a su fe virtud, o sea, poder. ¿Cómo vamos a añadirle poder a nuestra fe? Cuando tú ejercitas tu fe, adquieres poder. Cuando tú ejercitas tu cuerpo, haces ejercicio, haces pesas, todo lo que es ejercicio para fortalecer tu cuerpo, hasta la palabra lo dice, para fortalecer, te hace fuerte, te hace que tus músculos crezcan y estén fuertes. ¿Cómo? Aquí, como lo está diciendo el apóstol Pedro, añadan a su fe virtud, o sea, que ejercites tu fe. Que ejercites tu fe, que la pongas por obra, que te llenes de la palabra, porque la palabra es el alimento para tu alma y es la que te va a dar la fuerza. Añadas a tu fe virtud, que no sea una fe raquítica, porque no la ejercitas, porque no produce fruto. Añada a tu fe virtud, y luego dice, a la virtud, a esa fe, a ese poder, a esa fuerza, conocimiento. O sea, que conozcas bien lo que estás haciendo. Por ejemplo, y lo digo, yo empecé a hacer, hace como un mes empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer pesas. Porque antes corría yo 10 millas, 8 millas, y encontré un video de un hermano de allá del Ecuador, que es doctor, físico-culturista, y ahí menciona él que una persona ya de 50 años no necesita, no debe de andar corriendo, ni caminando tanto, porque va a dañar sus articulaciones de sus rodillas, y esas son las que llevan el peso de todo el cuerpo. Entonces, lo que necesitamos hacer, dice este hermano, es ejercicio. Ejercitar tu cuerpo para que se fortalezca. Y es por medio de ese ejercicio. Pesas, abdominales, sentadillas, lagartijas, todo lo que concierne a hacer fuerza, que tu cuerpo haga fuerza. Entonces es cuando lo vas a fortalecer. Y aquí dice que añadan a su fe virtud, como les dije, virtud es poder. A la virtud, conocimiento. Si yo me pongo a hacer ejercicio sin tener el conocimiento para qué es cada ejercicio que debes de hacer, te vas a dañar, te vas a lastimar. Hay cierto ejercicio para cierto músculo, para cierta parte de tu cuerpo, para ejercitarlo y fortalecerlo. Si no lo haces así, en lugar de que fortalezcas tu cuerpo, lo vas a dañar. Y por eso dice aquí que añadas a la fe virtud, o sea, poder, y a la virtud le añadas conocimiento. O sea, que sepas, que conozcas lo que estás haciendo, que conozcas cómo hacerlo. Y luego dice, al conocimiento, dominio propio. Que ya que conoces lo que debes de hacer, que tú lo domines. ¿Cómo lo vas a dominar? Con la fuerza que tú tienes, vas a dominarlo. Y no dejarte que te domine a ti. ¿Cómo sería que te va a dominar a ti? Cuando tú excedes el ejercicio, tu cuerpo ya no se fortalece, sino empieza a debilitarse. ¿Y qué pasa?
te puedes lastimar. Si estás levantando las pesas, se te pueden caer las pesas y te puedes lastimar. Si estás acostado levantando las pesas para hinchar la espalda, te vas a lastimar el pecho, te puedes lastimar la cabeza. Entonces, dice aquí que debes de tener el conocimiento, que es lo que debes de hacer, el ejercicio, ¿verdad? Y luego dice que al conocimiento le añadas dominio propio. O sea, que tú propiamente lo hagas sintiéndote satisfecho y que lo ejercites, lo domines bien. Ahora, en lo espiritual, ¿qué es lo que nos quiere decir? Es lo mismo. Cuando tú, dice la Escritura que la fe nos viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú sigues y sigues oyendo, escuchando la palabra de Dios y poniéndola por obra, es lo mismo que estás haciendo aquí, estás fortaleciendo tu fe. Le estás añadiendo esa virtud, ese poder. Y a esa virtud, ese poder, le añades el conocimiento. O sea que sabes lo que estás haciendo. Sabes para qué lo estás haciendo. En lo espiritual también es lo mismo. Sabes tú exponer la palabra. ¿Sabes por qué estás hablando eso con cierta persona? Si estás hablando de un tema de la palabra de Dios. Tienes el conocimiento. Al conocimiento, ya que tienes ese conocimiento, dice, tienes que añadirle ese dominio propio. Que tú seas quien domines y no te dominen a ti. Y ya te expliqué cómo es que tú vas a dominar hasta donde tienes la fuerza para hacerlo. Pero cuando ya no tienes la fuerza para hacerlo, no te metas más allá porque te vas a debilitar. Es como cuando puedes hacer 50 lagartijas y agarras y te pones a hacer 70, 80, pues ya cuando empiezas ya de las 50 para arriba, ya no se fortalece, ya se va debilitando el cuerpo. Entonces es lo mismo. Nosotros vamos a predicar, vamos a hablar lo que sabemos, lo que entendemos, lo que conocemos. Porque es así como vamos a fortalecer la fe nuestra y la fe de los otros. Van a agarrar fe, van a incrementar también su fe. Al dominio propio, ya que dominas bien tú ese ejercicio, dice paciencia. Al dominio propio debes de añadirle paciencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando estés haciendo el ejercicio, literalmente, no te aceleres, sino que vayas al paso, paciencia. Y tu cuerpo, como lo vas fortaleciendo, cuando tú te das cuenta, ya sientes tus músculos fuertes, duros. Y lo digo porque eso pasa conmigo. Tengo un mes haciéndolo, desde cuando escuché ese video de este hermano. Ya no voy a correr esas millas, siempre andaba cansado y adolorido de las rodillas. Y ahora no. Hoy hice más de 1 hora de ejercicio. Y me fui a caminar, caminé 2 millas. Y me siento bien energético, bien a gusto. Y espiritualmente hablando aquí también es lo mismo. A lo que está hablando aquí, al dominio propio, ya que dominas bien las pesas, lo que estás haciendo, dice que le añadas paciencia, que seas paciente. Y tú vas a ir viendo tu crecimiento en los músculos. En lo espiritual vas a ir viendo tu propio crecimiento espiritual. A la paciencia, piedad. A la paciencia debes de añadirle piedad. ¿Qué quiere decir? Que tengas compasión de las demás personas. Que cuando estés hablándoles seas paciente. Que te acuerdes que ellos ignoran, que no saben. Que tengas esa piedad.
cuando te estás ejercitando y ya eres paciente, tienes que tener piedad, o sea, ser paciente con tu cuerpo, no maltratarlo, no abusar de él, haciendo de más ejercicio, no. Tienes que ser piadoso con tu cuerpo. Y espiritualmente debemos de ser piadosos con la gente que no conoce. Y luego dice, a la piedad, ¿qué debes de añadirle? Afecto fraternal. O sea, que te ames a ti mismo, que ames a los demás como amar a tu hermano, que trates a los demás predicándoles, enseñándoles, instruyéndoles como si fuera un hermano, un familiar tuyo. Ese es el afecto fraternal, amor de hermanos. Y luego, y claro, si son cristianos de fe, son tus hermanos y tienes que tener ese afecto fraternal. Y ya después de que añadiste ese afecto fraternal, tienes que añadirle amor. Amor. Que lo hagas con amor. Cuando yo me levanto temprano, a veces a las 2 de la mañana me pongo a orar, y ya luego me levanto temprano, ya como a las 6:30, mi hija se prepara para llevarla a la escuela, y ya luego me pongo a hacer mi ejercicio. Y créanme que me gozo cuando ya llego yo a mi garage, que lo convertí en gimnasio. Cuando ya entro, prendo las luces, pongo mi música y me empiezo a ejercitar, a calentar y luego a hacer el ejercicio. Lo disfruto. Lo amo eso. Entonces, aquí dice que al afecto fraternal le vas a añadir amor. Que todo lo que hagas, lo hagas con amor. Con amor. Porque si no lo haces con amor, de nada sirve. De nada sirve si no lo haces con amor, porque te apasiones, porque disfrutes hacerlo. Si lo haces por lucirte, porque sentirte bien fuerte y todo, físicamente hablando, o para sentirte mejor que los demás, porque sabes mejor que los demás, ya espiritualmente hablando, esa es arrogancia y no hay amor. Y si no hay amor, de nada sirve. Pablo mismo dice, si yo diere mis bienes a los pobres, si diere mi cuerpo que lo mutilasen, si yo hablare muchas lenguas, pero no tengo amor, nada soy y de nada me sirve. Oiga, esos son contextos para entender esto. Pablo lo dijo. Vamos a ver si lo encuentro aquí rápido para leerlo. Primera de Corintios 13:1. Miren, ahí lo dice. Un punto. Primera de Corintios 13:1. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, toda persona que anda predicando el evangelio y anda llevando su denominación, su religión, y no tiene amor, dice que esa persona de nada le sirve, que es como un metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, puro ruido, pero no hace la obra de Dios, porque falta el amor. Y si le falta el amor, es porque no es cristiano, no ha nacido de nuevo, no tiene los genes del Padre. Porque cuando nosotros recibimos al Espíritu de Cristo, ahí recibimos el amor, ágape,
Porque recordemos que Dios es amor. No tiene mucho amor, no. Dios, su esencia, su sustancia es amor. Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir el único con sus genes. ¿Cuáles son los genes de Cristo? Los genes del Padre. Amor. Y ese amor se llama ágape. Ese amor que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, nunca se acaba, nunca deja de ser. Ese amor que permanece para siempre. Ese amor. Entonces, si nosotros no tenemos ese amor, es porque no somos cristianos. Porque cuando nosotros aceptamos al Espíritu de Cristo, es cuando esos genes del Padre que los trae el Hijo, nos contagia a nosotros, y por eso es que venimos a ser hijos de Dios. Ahí como dice Juan 1:10, capítulo 1, versos 10, 11 y 12, que a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron en persona en aquel tiempo, y ahora dice, y a los que creen en su nombre, o sea, los que lo recibimos en espíritu por fe, creyendo en su nombre, dice, se le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Se nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Eso es potestad, poder. Se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, es porque nosotros recibimos el Espíritu de Cristo. Recibimos los genes que tiene el Hijo. Por eso dice la Escritura que Cristo, el Hijo, tiene la misma esencia, la misma sustancia, y es la imagen misma de Dios. Porque salió de Dios. Por eso es hijo de Dios. Ahora, nosotros también somos hijos de Dios porque nos ha adoptado y nos ha dado de su Espíritu. Los genes del Padre que están en el Hijo también están en todos aquellos que hemos nacido de nuevo del Espíritu. Entonces venimos a ser hijos de Dios y tenemos ese amor, tenemos ese poder. Y si no lo tenemos, entonces dice Pablo que venimos a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y luego Pablo mismo se pone de ejemplo, él mismo dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Oiga, qué importante esto. Y si no tengo amor, aunque tuviera toda la fe que trasladase los montes. Viene a mi mente, voy a leerlo para que se den cuenta en los contextos cómo es que aplica la palabra. Ahí en Juan, en el Evangelio de San Juan, dice, y si tuviese profecía, entender y no tengo amor, nada soy, dice, de nada me sirve. Aquí en el Evangelio de San Juan, Jesús mismo habla, a ver si lo encuentro, hermanos. A ver, Juan, parece que es 7, capítulo 7, verso 21. O 14, 21. No, es donde Jesús dijo, no todo es Mateo, parece que es Mateo 7:21. Donde Jesús mismo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, en aquel día entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es Mateo 7:21. Aquí Jesús estaba diciéndonos que no todo el que le dijere Señor, Señor iba a entrar al reino de los cielos, sino el que hiciera la voluntad del Padre
que está en los cielos. Ese es el que va a entrar al reino de los cielos. Y luego dice el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Oiga, andaban predicando, andaban echando fuera demonios, hacían muchos milagros en el nombre de Jesús. Pero ¿qué cosa les está diciendo el Señor? Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no tenían a Cristo en su corazón. Lo tenían solamente en su mente, nomás conocían de Él, pero nunca lo conocieron a Él. Es muy diferente creer en Jesús a creerle a Jesús. Y ellos no le creían. Por eso, aunque echaban fuera demonios, hacían muchos milagros, era por el poder de la palabra, porque la palabra tiene poder. Pero ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios, por lo cual sus almas se iban a perder. No iban a entrar al reino de Dios. Pero la palabra tiene poder. Y voy a ponerte un ejemplo. Si tú agarras un maicito, un maíz, escarbas la tierra, lo metes, lo siembras y luego le echas agüita, va a nacer. Y vas y le quitas la hierba y le echas más agüita, va a crecer. Y lo sigues cuidando y le echas abono, va a dar mucho fruto. Pero si agarras un maicito y lo avientas y cae entre espinos, entre pedregales, dice la Escritura que nace. Nace, ¿por qué? Porque tiene la naturaleza divina, el poder para nacer, pero no puede echar raíces. ¿Por qué? Porque no se hizo el procedimiento que se debe de hacer. Y ahí encontramos a las religiones, en que no hacen el procedimiento como la palabra lo dice, sino a como ellos lo han entendido. Por eso es que hay tantas divisiones. Bautistas, pentecosteses, luteranos, presbiterianos, asambleas de Dios, templos evangélicos, luz del mundo y apostólicos y tantas religiones que hay, y todas chocan una con otra. ¿Por qué? Precisamente porque no tienen el amor de Dios, porque la palabra fue sembrada, pero no se hizo el preparativo como debe de ser. Dice la Escritura que el sembrador, para el buen sembrador, prepara la tierra, saca la hierba, saca las piedras, prepara la tierra y luego siembra. ¿Qué quiere decir? Que saca la hierba, o sea, saca la cizaña, saca la religiosidad, saca las piedras. ¿Qué quiere decir? A la gente que es dura, que se pone a contender defendiendo su religión. Esas son las piedras, que las convences con la palabra con el evangelio. El evangelio es poder de Dios, es como un martillo que da y que da y que da y quiebra todo lo maligno y perverso. Entonces, a esas piedras, el buen sembrador va y saca la hierba. O sea, descubre a la gente que su religión es una basura, que no sirve. Saca las piedras. O sea, saca de su ignorancia a aquellos necios que están aferrados a su religión antes que a la palabra de Dios. Son convencidos por el poder de la palabra. Sacan esas piedras. Y luego, ¿qué dice? Echa la semilla. La palabra de Dios dice que la semilla es la palabra de Dios. Echa la semilla, echa la palabra. Y luego, ¿qué pasa? Dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Qué quiere decir? Que ya que está sembrado, hay que regarlo. ¿Con qué? Con la palabra, porque la palabra es agua viva. Y cuando le pones el agua viva a esa persona, donde sembraste la semilla, esa persona va a crecer y va a dar mucho fruto.
Y ese es el propósito de estos estudios que Dios puso en mi corazón, compartirlos y exponerte de una forma a veces amena para que puedas entenderlo de una forma algo simbólico que uso muchas veces para poderte dar a entender el mensaje que Dios quiere que sepas, lo que dice la palabra. Entonces aquí vemos, dice que muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice? Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá en los Corintios, en el capítulo 13? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo respecto a él mismo? Él dice que si él hablase lenguas humanas y angélicas, que de hecho él hablaba varios lenguajes, Pablo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendimiento, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué quiere decir? Que de nada sirve que te sepas toda la Biblia y que haya dado la fe, esa fe, a tal grado que traslades montes, que hagas milagros, resucites muertos, eches fuera demonios. Pero si no tienes amor, quiere decir que no tienes a Dios, porque Dios es amor. Y si no tienes amor, entonces nada eres. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, nomás tienes nombre de cristiano, pero no eres cristiano, porque no tienes amor, o sea, no tienes a Dios. Porque esos demonios que echas, esos milagros, los haces, pero puede ser por el poder de Satanás y no por el poder de Dios. Porque si Dios, que es amor, no está en ti, entonces no tienes el poder de Dios. Jesús dijo, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Si ya tienes el Espíritu Santo es porque naciste de nuevo del Espíritu, y entonces sí tienes amor. Pero si no tienes amor es porque nunca has nacido de nuevo. ¡Qué claro está! Entonces, acá dice bien claro, y no tengo amor, nada soy. Y luego miren lo que dice. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí podemos ver cómo la religión católica siempre, yo desde que me acuerdo cuando era niño, que me mandaban a la doctrina, al catecismo, me acuerdo que enseñaban que nosotros debemos de hacer buenas obras, porque es así como nos vamos a salvar. Y vemos en la Escritura que no es así. Aquí Pablo está diciendo que si él repartiese todos sus bienes para dar de comer a los pobres, ¿cuántos ricos no hacen eso? Ayudan y dan para acá, pero nunca han nacido de nuevo, y eso de nada les sirve. Y aquí Pablo lo dice bien claro. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, si entrega su cuerpo para ser quemado porque anda predicando el evangelio, es gloria a Dios. Pero si anda predicando su religión, si su cuerpo es quemado por andar predicando otra religión, porque el mundo odia a la gente religiosa y a todos, porque piensan que todos son iguales. Entonces, si andan haciendo esos bienes, que lo quemen por andar predicando su religión, de nada les sirve. Y luego viene aquí a decir el verso 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido. Oiga, el amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero vuelvo a repetirles, es el amor ágape. Hay tres tipos de amores que conocemos. Es el amor filial, el amor de hermanos, el amor de padres. El amor eros, el amor de la mujer y el hombre, la relación sexual, el amor erótico. Y está el amor ágape. El amor ágape es el que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, nunca se acaba y nunca deja de ser. Ese es el amor ágape. Ese es Dios, es el amor de Dios, la esencia de Dios. Es la que necesitamos para poder cumplir la ley de Cristo. Cristo mismo dijo que nosotros debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y quien ha cumplido esto, dice, estos dos mandamientos, ha cumplido toda la ley. Jesús resumió la ley en dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la ley de Cristo. Ahora, aquí dice, el amor nunca deja de ser. Por eso, cuando nosotros recibimos al Espíritu de Cristo, venimos a ser hijos de Dios. Y desde ese momento la salvación no se pierde. Y no importa, digas lo que digas. Si la persona falla y vuelve al mundo y anda para allá y para acá, pero de verdad nació de nuevo, Dios lo va a tratar con mano dura, lo va a levantar, pero también en el día del juicio, en el tribunal de Cristo, ahí va a ser avergonzado, pero no va a perder su salvación. Hagan de cuenta que pasa de panzazo, como en la escuela, ¿verdad? Cuando estudiaba uno, que pasa muy apenas raspándose la panza, o sea, de panzazo. Así pasa. Pero cuando estás preparado, estudias y todo, pasas con excelente grado. Y así es en lo espiritual. Entonces, pero la salvación no se pierde. Muchos se conforman con pasar años nada más, aunque sea de panzazo. Pues qué pobres y miserables son. Es importante ofrecerle a Dios la excelencia, calidad, no migajas. Bueno, seguimos con el punto donde estábamos. Dice a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Amor. Entonces, si tenemos todas las demás 6, son 7. De hecho, tengo una predicación que se titula Las 7 vitaminas de Dios para sus hijos. Así se llama, y es basada de aquí. Se la recomiendo. Una predicación muy preciosa. Entonces, el amor. Vamos a ver otro punto. Allá en Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Aquí habla en el mensaje que se le dio a la iglesia de Éfeso. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero miren lo que dice aquí, Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ¿qué le estaba diciendo ahí
el Señor al pastor de la iglesia de Éfeso? Porque era directamente al pastor. Al pastor se le conoce como ángel. Por eso aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Por qué se le conoce como ángel? Bueno, porque si tú no lo sabes, en el cielo hay rangos. Hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Los ángeles son los mensajeros. Por eso el pastor se le conoce como un ángel, porque es el que da el mensaje. Dios le da el mensaje al siervo que puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Mateo 24:45, ahí lo dice. Y el siervo es el que da el mensaje al pueblo. Por eso se le conoce aquí como el ángel. Hay ángeles, mensajeros, arcángeles de guerra. El líder, Miguel. De los ángeles, Gabriel. Y luego están los serafines, que quiere decir amor ardiente. Son los que están día y noche alabando y glorificando a Dios día y noche. Y luego están los querubines. Los serafines no tienen líder. Todos son uno. O sea, en el mismo sentir. Y luego están los querubines, lo más hermoso. Ahí el líder era Satanás, que se nombraba Luzbella o Luzbel. Era el nombre, era el líder de todos. Era el líder de todos los querubines. Ay, perdón, hermanos. Pero cayó. Bueno, ese es otro tema. Entonces estamos viendo aquí que le dijo al ángel de la iglesia de Éfeso que trabajaba, hacía todo, así como allá en Mateo 7:21, donde dice que echaban fuera demonios, hacían muchos milagros y predicaban la palabra. ¿Y qué dice? Nunca los conocí. O sea, nunca fueron llamados. Y aquí le estaba diciendo aquí a que sí era llamado, pero estaba haciendo las cosas, se estaba descuidando, no estaba alimentándose espiritualmente para estar fuerte. Y como la palabra de Dios es vida, es amor, pues le faltaba el amor, le estaba faltando la palabra. Y por eso dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo, pero no con amor. Y Pablo dijo, si todo lo hago, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y es lo mismo que está aquí. Y en el verso 5, es donde le recomienda que se arrepienta, que mire todo, de dónde ha caído, dónde fue donde empezó a caer, y que se arrepienta. Y es cuando va a ser restablecido. Bueno, entonces, volviendo al tema donde estamos, dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si estas cosas que están, los que mencioné, las 7 cosas, dice, están en ustedes y abundan, o sea que están ahí y se adentran más y más, no los van a dejar estar de ociosos, o sea, sin hacer nada, y ni sin fruto, no van a quedar sin fruto, van a llevar mucho fruto. Dice, no dejarán de estar de ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que vas a conocer todo lo que el Señor Jesucristo quiere que sepas, y así es como vas a llevar mucho fruto. Y luego sigue diciendo, verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, el que no tiene esas 7 cosas es un ciego. Y recordemos lo que el Señor Jesús dijo, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, guía ciego. Tú que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Entonces, aquí dice que el que no tiene esas cosas es un ciego. Es un ciego y se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Así le pasó al ángel de Éfeso.
se había olvidado, y por esa razón le faltaba el amor, le faltaba mucha palabra para poder dar el mensaje. Y es lo mismo que pasa, con todas las religiones. Aquellos pastores que los pone la religión o que se ponen ellos mismos, carecen de conocimiento, carecen de el amor, o sea, de esa palabra. Y luego dice el verso 10, mire, eso me encanta. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección. O sea, es el consejo para ti, para mí y para todos aquellos que están oyendo. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. ¿Quieres vivir triunfando de victoria en victoria y ser bendecido grandemente, disfrutar de todo lo que Dios creó? Entonces, añade a tu fe estas 7 cosas. Son 7, la última es el amor. Y entonces, como dice aquí Pablo, procuren hacer firme su vocación y elección. O sea, escoge esto, sé firme. Dice, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Entonces, ¿por qué anda muchos cristianos mediocres cayendo, sufriendo? Simplemente porque no añaden nada a su fe. Nomás tienen esa fe raquítica, pero sin nada de añadirle a su fe esa virtud, conocimiento, las 7 cosas. Entonces, por eso es que caen. ¿No quieres caer? ¿Quieres vivir triunfante? Añade esas 7 cosas a tu fe. Y si tienes tu fe muy raquítica, llénate de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Llénate de esos mensajes que Dios da por medio de sus siervos. Te invito a ver mis mensajes. Yo sé que vas a crecer. No he predicado ya, Dios me paró de predicar. Mensajes. Ahorita son estudios. Pero voy a empezar, ya el Señor me ha dado muchos mensajes ya. Y en cualquier momento me empiezo a predicar. Pero tengo muchos. De hecho, ya ahorita ya son 400. Estuve viendo en YouTube. Ya son 400 videos que están subidos ahí. Entonces, si quieres aprender, vete a las Escrituras. Estudia. Escucha esos mensajes y van a aumentar tu fe. Sigue diciendo. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, esa es la única manera, que tengas esos 7 elementos a tu fe. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. O sea, Pedro dice, yo nunca dejaré de recordarles estas cosas. Y eso es lo que yo hago siempre. En los estudios, si se dan cuenta. En las predicaciones, ahí va todo. Siempre recordando de una forma, de otra. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación. O sea, es justo que estemos despertando a los hermanos con amonestación, amonestándolos, animándolos, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, Pedro ya está anunciando que el Señor le había declarado que iba a morir, ya no iba a tardar mucho. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, les estaba recordando para que después de su partida, dice, ustedes tengan memoria de estas cosas. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro está diciendo que no andaban predicando nomás porque les habían enseñado, escuchando fábulas artificiosas, dice.
sino que habiéndolo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues ellos vivieron con él, vieron las grandes obras que hacía el Señor, vieron cuando se fue al cielo, cuando fue levantado en el cielo. 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí está recordando Pedro a nosotros que cuando Jesús fue dado a conocer por el Padre, aprobado por el Padre, fue las palabras que dijo cuando el Hijo recibió gloria del Padre, donde dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz. Oigan, están diciendo ellos que oyeron la voz cuando el Padre dijo de su Hijo esas palabras. No, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oiga, ¿quién es el lucero de la mañana? Cristo. Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, que llegue a estar en tu mente, porque tu mente es el corazón de tu alma y ahí es donde quiere estar Cristo. Y por último, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Oiga, aquí lo podemos entender. Aquí echa abajo todas las religiones el apóstol Pedro, porque cada religión tiene su propia interpretación. Y aquí Pedro está diciendo que ninguna profecía es de interpretación privada. Porque nunca, dice, la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, la profecía no fue traída por voluntad humana. Pero hoy en día vemos en varias religiones muchos que según se dicen profetas. Oh, el Señor me reveló esto, que ya el arrebatamiento es ahora en marzo, en abril. Y puras babosadas que hablan, porque no son profetas de Dios. Ahorita hay personas con don de profecía, no profetas. En aquel tiempo había esas personas con don de profecía, también se les conocía como profetas menores, porque fueron usados unas pocas veces. Y los profetas mayores fueron los que estuvieron siempre por más tiempo profetizando. Y la profecía fue traída porque Dios así lo quiso. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y aquí explica cómo fue traída, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la escritura fue escrita por hombres de Dios, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo. Un estudio tan precioso. Deseo de todo mi corazón que les haya hablado, hermanos, que los motive a seguir adelante. Y no olviden lo que mencionó anteriormente, que añadamos a nuestra fe esas 7 elementos, esas 7 cosas que nos pide. Y como les recuerdo, esa predicación que tengo ahí, las 7 vitaminas de Dios para sus hijos, es la que habla de este punto. Se las recomiendo. Bueno, hermanos, esto es todo por hoy. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.